Buenas tardes, Miguel, ¿cómo te va? Muchas personas dicen que sí, que muchos jugadores o algo se inspiraron en la época nuestra de cuando quedamos campeones en Santa Marta para decir que con eso se animaron a jugar baloncesto. Muchos jóvenes de mi época y después de mi época se animaron a jugar, a entrenar ese maravilloso deporte de la cesta. Tú sabes que como buen samario, a mí lo que me gustaba era el fútbol. Yo era back centro, fui arquero también, semillero de mamatoco, mamatoquero de pura cepa. Cuando el profesor Mena, Ramón Mena, del Linencio Don Bolívar, una vez me vio jugando fútbol y se metió al campo de fútbol en el INEN y le pidió permiso al profesor de educación física, que era el famoso Topolino, le decían el Topolino. Le dijo, déjame permiso y que voy a hablar con Jorge. Y me sacó del campo de fútbol y me dijo, vea, ¿usted por qué no practica voleibol? Y yo dije, no, pero ven acá, si yo nunca he jugado voleibol. Y yo, no, pero es que usted tiene mucha estatura, una estatura muy buena para jugar baloncesto, jugar voleibol. En esa época de voleibol, INEN era el campeón intercolegial todos los años en voleibol. Y me ingresó a practicar ese año voleibol y pues le cogí el gusto al voleibol, desarrollé habilidades en el voleibol. Ese año quedamos campeones en voleibol, fuimos a representar a Magdalena intercolegiales y de pronto el profesor Mena, aunque la especialidad era el voleibol, dijo el año siguiente, necesito sacar campeón tanto voleibol como baloncesto en los intercolegiales. Entonces me dijo algo bueno, a ver si me acuerdo de nombre, Quiñones, Correa, Restrepo, me acuerdo de Peter, Cabrera, Pereira. Ustedes van a jugar baloncesto. Y ese profesor era muy dedicado le gustaba enseñar. Después de clases nos dio clases, nos cogía, nos daba clases individuales a cada uno. Y ahí aprendí yo a jugar baloncesto con el profesor Mena. Y precisamente, siendo que el INEN era un equipo desconocido en baloncesto, ese año siguiente al que yo empecé a practicarlo, quedamos campeones intercolegiales. La meta del profesor fue positiva, entrenándolo un año solamente y quedamos campeones. Bueno, y bueno, pues, ¿qué le digo? Quedé más hasta en ese campeonato intercolegial y fue cuando me vio el profesor Manjarres o Pambe, el famoso Pambe, que fue el papá de todos nosotros y que me siguió apoyando luego en el baloncesto. Que decía, bueno, ¿y ese pelado dónde salió? ¿Cómo así que llega de una, más en nuestro restaurante colegial? Yo nunca lo había visto. Y llamó a varios del INEN que llevaban un año entrenando y nos llevó a la selección Magdalena, a Nacho Restrepo, recuerdo yo, que fue campeón con el equipo que quedó campeón de los nacional, del primer nacional que quedamos campeones en Santa Marta, contra Norte de Santander. En Bueno, ese campeonato ajá. también quedé como máximo encestador nacional y ya mezclado con jugadores que tenían cierta trayectoria en el baloncesto. Y a ver si me puedo acordar de todos: el Fello Sanabria, Orlando Manjarré, William García, Marcos Atencio, Boto, eh, Restrepo, William García, no sé, el Cachaco López, Carlos López. Bueno, un equipo que en esa época se destacó y que eran de diferentes colegios, como lo eran el San Luis Beltrán, el Seminario, Lugo J. Bermúdez. Creo que había algunos del colegio de Terminal, creo que, bueno, no me acuerdo bien de los colegios,
pero que eran representantes de sus colegios y que en los intercolegiales los conocí porque me tocó enfrentarme con ellos. Y afortunadamente en ese campeonato que yo decía que era una experiencia nueva que iba a tener, también me destaqué como máximo encestador en el nacional. Fue una alegría muy grande para mí de que estaba viendo que ese deporte me estaba abriendo las puertas para todo en menos de nada. Yo decía, no, yo llevaba apenas 2 años entrenando baloncesto y pues que había jugadores que ya estaban preparados desde el minibásquet. Y yo entré y se puede decir un poquito más mayor, ya a los 14 años creo que empecé a jugarlo. Imagínate que Pambe se hizo una pregunta pues que se hacía todo el mundo, ese muchacho de dónde salió, ese no lo teníamos en el radar, de dónde sale, no, un jugador del INEM. Yo, pero yo no lo conozco, no, pero que vemos ese encestador. Yo, bueno, vamos a llamarlo a la selección. Y empecé a entrenar con la selección Magdalena, me acuerdo que nos preparamos un año completo, empezamos a entrenar desde enero y el campeonato fue en diciembre. Tuvimos un año para entrenarnos, para compenetrarnos con el equipo, eh, partidos de fogueo, de prácticas y todo, y pues me seguía yendo bien. Y bueno, afortunadamente quedé en la titular de la selección Magdalena para ese nacional, que fue en Santa Marta, de quedamos campeones. Y se cortó la sequía que tenía la selección Magdalena ¿cómo es? De baloncesto de quedar campeón. Ese campeonato fue estupendo. Tuvimos una acogida del público bastante grande. Ese campeonato, cada vez que jugábamos, se llenaba el coliseo, eso eran tamboras, eso había eh, los colegios que nos habían apoyado, los intercolegiales, a todos los equipos, porque la verdad es que se vivió un campeonato intercolegial muy interesante y toda esa gente, toda esa fanaticada fue a los nacionales. Había pólvora, había de todo. Y sí, bueno, clasificamos a la final. La final fue contra Norte de Santander. Y hay una de las anécdotas que cuento que Carlos López, el Cachaco López, en esa final que íbamos reñidos contra Norte de Santander, ya que Norte de Santander había hecho un sacrificio y había puesto esa eh, selección a jugar en categorías mayores y cómo es, y perdieron el fogueo fue, llevaron una selección menor a otros campeonatos de mayor edad para poder foguearla porque ellos ya tenían en el radar quedar campeones en ese nacional. Y nos fue excelente. Cachaco López se fajó un partidazo que en los últimos minutos, creo que en menos de 2 o 3 minutos, metió 8 puntos él solo, hizo el partido de su vida y lo que verdad es que hay que agradecerle ese campeonato más que decirle que de Jorge Esquirol fue de Cachaco López que ese campeonato se fajó. Bueno, y en ese campeonato que fue mi primer nacional, quedamos campeones. Quedamos campeones y me llevé el título de máximo encestador. Fue un año entero de entrenamiento, pero un año entero de entrenamiento, incluyendo los intercolegiales de ese mismo año. De ese mismo año hubo intercolegiales, se siguieron, Pambe siguió mirando jugadores, eh, y pues el entrenamiento diario, eso fue diario de entrenamiento, y es donde empieza otra anécdota que te comento, que después del entrenamiento de la selección Magdalena, eh, eh, en esa época no había busetas sino hasta las 7 de la noche. Los entrenamientos terminaban más tarde, entonces yo después del entrenamiento pues, me iba trotando hasta Mamatoco después del entrenamiento y bueno, es un sacrificio que hay que hacer, ¿no? Sacrificio que hay que hacer. Eh,
por ejemplo, a veces cuando estábamos en vacaciones, nosotros hacíamos entrenamiento de lanzamiento y pues yo nunca me quedaba con ese entrenamiento solamente, siempre trataba de hacer algo más, me quedaba en el coliseo haciendo lanzamientos yo, o si decía, no, hay que encestar 100 de tal distancia, yo tenía que hacer 300 y después me quedaba haciendo más lanzamientos, incluyendo que pues una de las mayores virtudes que yo tenía era la larga distancia, la larga distancia. Por eso es que ese récord nacional que se tuvo en el campeonato siguiente, que fue en Sevilla Valle, fue que se hizo la marca nacional de 65 puntos en un partido, que era un récord que ostentaba también un mamatoquero, Osvaldo Cavas, creo que eso lo hizo él en el año 69 y ya estamos hablando de que ese otro campeonato fue en el año 83, perdón, en el 83, que fue el campeonato de Sevilla Valle. En el 82 fue el de Santa Marta. Mayores actitudes que tenía yo era el lanzamiento de larga distancia. Bueno, la verdad es que íbamos, todo el mundo, el equipo a vencer era Magdalena, porque había quedado campeón el año anterior. Y pues en el primer partido, pues se sorprendió, porque el primer partido me acuerdo yo que fue contra Boyacá, donde el marcador fue bastante abultado, creo que fue 138 más o menos a 30 y pico que quedó ese partido. Y en el cual eh, yo tuve un pequeño percance con un jugador de Boyacá, ya que yo salí, estaba en la cancha y creo que me dio un codazo en la costilla, en el esternón, y yo prácticamente que caí desmayado en ese momento. Y por eso Pambe me sacó para cuidarme. Y en ese partido yo creo que la marca estuviera un poco más alta, porque la verdad que el partido estaba siendo un poco fácil. Y a pesar de que solamente jugué 10 minutos del primer tiempo y 10 minutos del segundo tiempo, en ese partido marqué 58 puntos. La marca se hizo en el partido siguiente, que fue contra Risaralda. Fue un partido un poco más reñido. Eh, También superamos la barrera de los 100 puntos, pero ellos también creo que llegaron a los 70 puntos. Estuvo un poco más reñido, por lo que jugué todo el partido. Y yo no sabía, yo la verdad es que nosotros no jugábamos por marca, ni jugábamos por querer ser más o destacarnos, sino que uno iba a jugar con todo, a dar lo que uno tenía. La noticia me la dio Ilva Cabas, que es la hermana de Osvaldo Cabas. Ella también es una gran basquetera y dirigente deportiva del baloncesto. Ella me dijo, Jorge, acabas de batir un récord nacional. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Yo, sí, se lo quitaste a mi hermano. Y yo, ¿cómo así? Mi hermano lo ostentaba, y él había marcado 64 puntos en un partido nacional y tú acabas de marcar 65. Esperemos los resultados que dé la mesa, y con eso confirmamos, y efectivamente había marcado los 65 puntos. Y que los cuentas que ella llevaba estaban bien. Y ella llevando las cuentas de qué puntos metía cada jugador. En el mismo campeonato, ya yo tenía a veces una marcación individual, así se hiciera zona. Yo siempre tenía una marcación individual, y en otras ocasiones, como con Antioquia, me acuerdo había dos personas marcando. En ese, dos personas me marcaban a mí, el profesor Hernán Darío Giraldo, que era el entrenador de Antioquia en esa época, me acuerdo yo, y también fue entrenador mío en una selección Colombia, que viajamos a Argentina. Dijo, no, a Jorge hay que marcarlo, y me van dos contra él, y no me lo dejen hacer nada. Y la verdad es que en ese partido, bueno, no,
con esa marcación que me puso, creo que marqué solamente 24 puntos. Bueno, digo solamente porque casi todos los partidos yo pasaba de 30 puntos. 24 puntos marqué ese día por la marcación que me tenían. Y es más, en ese campeonato no quedamos campeones, pero sí disputábamos la final. Contra Valle, estábamos entre los finalistas y yo no sé, hubo mejor dicho, hubo unas reglas que yo no sé de dónde las sacaron y que si nosotros habíamos perdido con Antioquia, entonces Antioquia estábamos por encima de nosotros, así nosotros tuviéramos más puntos. Mejor, yo no sé cómo hicieron eso, pero eso fue una pelea que tuvo la liga con cómo es con la gente del campeonato, porque nosotros no fue muy bien y de pronto no, que Antioquia está por encima porque ellos le ganaron a ustedes y nosotros le ganamos al Valle. Y resulta que el Valle terminó campeón porque ellos le habían ganado a Antioquia. Yo decía, bueno, pero ahí todos nos ganamos. Entonces, no entiendo por qué tiene que ser el Valle el que gana. Nosotros le ganamos a Valle y Valle le ganó a Antioquia, pero Antioquia nos ganó a nosotros. Bueno, las reglas, verdad que yo poco, eso ya era parte de los directivos que pelearon eso, pero a mí nunca me entró en la cabeza cómo así que en ese, en ese juego, pues, en ese de reglas que no sé de dónde lo sacaron, a pesar de que todos terminamos con los mismos puntos, el campeón fue Valle. También debo contarte que yo, a pesar de ser una persona de muy poca edad, ya en Magdalena también había equipos juniors y había juveniles y había hasta equipos mayores. Yo jugaba en un año, después de ese campeonato, yo jugaba todos los campeonatos, ¿ya? Jugaba todos los campeonatos de mayor categoría. Y la verdad que en esa época no existía el baloncesto profesional como hay ahora. Uno no miraba eso como un futuro, de que no, al futuro yo voy a ser profesional. Lo máximo que uno podía obtener o querer o aspirar era que una universidad le dieran la beca, como así sucedió, me dieron una beca para estudiar y también el profesionalismo de esa época era que una empresa le daba trabajo a uno para que uno jugara de la empresa. Ya, ese era el profesionalismo de esa época. Y yo estuve jugando con la Universidad Inca de Colombia, también de Bogotá, y jugaba también del equipo Ico Llantas. En esa época creo que el equipo, que esa empresa todavía era americana, pero nos tocaba trabajar. Yo trabajaba y jugaba, los representaba a ellos cuando jugaba. Y en ese equipo también estaba jugando Osvaldo Cabas, ya él jugaba, claro, porque ya él jugaba en la categoría senior, ¿no? Yo tenía varios equipos, yo jugaba en la categoría competitiva y en la senior también jugaba el Guajiro Romero, que también tiene que tenerlo en cuenta que él, a pesar de que ser Guajiro, él representó al Magdalena, que fue presidente de la Liga de la Federación Colombiana de Baloncesto, el Guajiro Romero. Tuve esa fortuna de poder cruzarme con ellos. Yo participé en 3 selecciones Colombia, eh, una que fue en Piura, Perú, otro que fue en Argentina y un cuadrangular panamericano, creo que era clasificación para panamericanos que se jugó en Panamá. Y a pesar de eso, pues mi participación en baloncesto fue corta. Yo creo que yo jugué hasta los 22, 23 años, porque me fue descubierto un problema en el corazón, que los médicos me dijeron que para hacer una vida totalmente normal no tenía ningún problema, pero que no me podía agotar. Y yo, siendo un jugador que me gustaba jugar, bueno, a todos los que somos jugadores nos gusta jugar todo el partido. Me decían que no me podía agotar, que necesitaba un entrenamiento especial durante todo el año para yo poder. Entonces yo me fui retirando porque primero está la vida, ¿no? Primero está la vida y me fui retirando poco a poco con el dolor de mi alma
pero me fui retirando, ya jugaba mucho menos, ya, o cuando jugaba, jugaba asustado, de pronto me fuera a pasar algo en un partido, y me fui retirando y así, pero el amor por el baloncesto lo siguió y sigue todavía. Es más, llevo, eh, ahora cuando regresé a Santa Marta, después de una larga estadía en Bogotá, yo en el año, en el 2000, no me acuerdo, 2011, 2012, lo que fue en el 2014. Yo estudié en la Universidad de Magdalena, sacaron la profesión de educación física y yo estudié eso ahí ya lo llevaba yo, y eso me decía, no, tú vas a legalizar lo que tú sabes. Y yo, pues sí, y estudié ahí en la Universidad de Magdalena. Ahora creo que ya alargaron más la carrera. Cuando yo lo estudié solamente era tecnología, educación física. Ahora creo que son profesionales de educación física. Eh, ya una carrera profesional en sí. Yo quedé en tecnólogo de educación física. En el primero que participé fue en el de Piura, Perú. La verdad que para mí, para la Selección Colombia, creo que fue muy bueno porque ese campeonato quedamos cuartos. En esa época nadie nos miraba con mucho agrado, se puede decir, no, nos miraban como, no, Selección Colombia, Selección Colombia. Pero en ese campeonato le ganamos creo que a Chile, a Paraguay, a Perú, me acuerdo que sí, a Bolivia. Tuvimos un partido, pero súper reñido con Uruguay, que perdimos creo que por 2 puntos con Uruguay. Perdimos con Argentina y pues el que quedó campeón ese año fue Venezuela, pero es que Venezuela tenía unos jugadores que ya estaban militando en Estados Unidos. Estaban militando en Estados Unidos y, pues bueno, no pudimos jugar. Yo un equipo súper grandísimo y pues con muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. Y pues anécdota de contarle que bueno, que por mi estatura yo empecé jugando de poste, pero la estatura no me daba para a nivel internacional jugar de poste, a pesar de que tenía un salto considerable. Era de las personas que clavaba la bola debajo del aro sin coger impulso. Y en ese campeonato fue como alero, empecé a entrenarme como alero. De todos modos, el tiro de larga distancia me servía para ese puesto. Y, pero el entrenador, que era el entrenador Becerra, me acuerdo yo, profesor Becerra, decía, vea, Jorge, enséñele, porque los postes de nosotros estaban muy flojos, tenían como miedo. Yo, enséñeles a ellos cómo se juega de poste. Entonces me metía a jugar de poste. Así se juega de poste, así se juega de poste. Y me dio no un banquete, pero sí mejor dicho, una guerra contra eso me acuerdo contra Argentina. Eso fue una guerra porque es que eran jugadores grandísimos, eran postes. Entonces yo cogí como un truco y decía, bueno, no, yo me voy a levantar y no suelto la bola sino hasta cuando esté allá arriba y así. Entonces me empezaron a hacer foul y foul y foul. Y varios jugadores, creo que no, varios no, un jugador de los importantes de Argentina lo sacaron por límite de falta, por hacerme faltas a mí, porque yo me levantaba y no soltaba el balón. Mi intención era buscarlo a él que me hiciera la falta. No lanzaba, ya lanzaba como último recurso, porque yo veía que él no me metía la mano, pero entonces no soltaba el balón y bueno, son truquitos, ¿no? Son truquitos que ya uno jugando ahí con la defensa del contrario. Pero no, en esos campeonatos no, en puntos, pues era un jugador, pues promedio, un jugador de 20, 25 puntos, no era como los nacionales. Pero sí, no puedo decir que me fue mal, para mí fue bien. Y el segundo campeonato que fuimos a Argentina con el profesor Giraldo, Darío Giraldo. Bueno, en ese campeonato sí no fue fatal. Ya ese campeonato yo lo jugué con mi gran amigo Washington Vargas.
eh, pues estábamos en el mismo cuarto, ¿no? Todos éramos paisanos. Bueno, paisano lo digo porque entrenaba con la selección Magdalena y nosotros, aunque él es guajiro, pero él toda la vida la vivió en Santa Marta. Y era mi mejor amigo y creo que sigue siendo en este momento mi mejor amigo y él también tiene muchas anécdotas y muchas cosas que contar, ya que su vida en el baloncesto fue mucho más larga que la mía. Digo, yo me retiré temprano, él siguió, él sí alcanzó a jugar baloncesto profesional. Al poquito tiempo que yo me retiré empezó el baloncesto profesional y él no solamente jugó profesional en Colombia, sino también creo que en Venezuela, creo que en República Dominicana, si no me equivoco. Eh, y no, yo lo seguía como mi amigo. Y siempre hemos sido así. Siempre decimos, donde estemos, donde esté él, donde estoy yo, siempre nos estamos comunicando y hablando de los sueños que tiene él, que él tiene su escuela de baloncesto. Eh, pues de cierta forma, algún momento a mí también me propusieron que yo abriera mi escuela de baloncesto, pero no, la verdad que estuve en Santa Marta, estaba dedicado al trabajo, tenía un trabajo que me absorbía mucho y no. Hasta el profesor Mena, cuando me dijo que él quería que yo entrenar, que él entrenara, que él iba a formar una especie de formación deportiva y quería que yo fuera el profesor. Pero no, el profesor Mena desafortunadamente murió. Los planes quedaron ahí. Mi gran papá, Pambe, también era mi papá. Y esa es otra anécdota que tengo que contarme. A veces yo no tenía para los pasajes para ir a entrenar y el Pambe me daba los pasajes. Así fuera para que llegara a entrenar y a veces para que me fuera, porque en esa época había colectivos. Después de 7 había colectivos, pero yo a veces prefería guardarme la plata del entrenamiento, del pasaje que me daba él de entrenamiento y irme trotando. Y con eso gané muy, muy buen físico. A baloncesto hay que agradecerle mucho tanto a los jugadores que en este momento están destacándose y representando al Magdalena y a Santa Marta, como a esa escuela que comenzó Edwin Padilla. Edwin Padilla cuando presidió la Liga de Baloncesto en Magdalena empezó de donde debería ser, empezó con esos jugadores que hoy son profesionales, empezó desde el minibásquet. Además, mi hijo también jugó en la selección Magdalena en categorías inferiores, pero es el fruto. Edwin se siente muy orgulloso porque esos grandes jugadores que hay ahora de Santa Marta son, son de su escuela, son de su equipo. Por eso Edwin siempre ha sido una persona que ama el baloncesto, ama el desarrollo deportivo, y él como jugador también fue muy, muy aguerrido, como hemos sido todos los amarios, siempre nos hemos destacado por ser muy aguerrido. Nosotros había que ganarnos, pero luchando. Y bueno, te puedo decir, los jugadores, la ventaja que se tiene ahora a los jugadores nuevos es que tienen un panorama abierto para destacarse. Mira, ya tienen, como les digo, algo que yo aproveché demasiado tarde, que fue estudiar en la Universidad de Magdalena, profesionales de educación física, eh, tienen baloncesto profesional, tienen cómo destacarse en lo que quieran, pero claro que eso es un camino largo, es un camino donde tienen que amar este deporte, porque este deporte es de amor, de sacrificio. ¿Y qué les digo? ¿Qué les puedo seguir diciendo? Si aman el baloncesto, vea, tienen un camino ganado para un futuro, para un futuro. Estos jugadores de ahora no deben desfallecer, deben ir adelante. Como les digo, no conformarse con el entrenamiento que les da un profesor, hacer siempre, tratar de hacer un poco más, y lo digo por experiencia propia, un poco más, y él dice, no, hagan esto, eso es lo que uno lo llama la fiebre del baloncesto. Si
De pronto uno está fuera del entrenamiento y uno se va para otro lado a lanzar, o otro lado se va a correr con el balón, se va a jugar, así éramos nosotros, unos aficionados de baloncesto. En los descansos en el INEM nosotros lo que hacíamos era jugar baloncesto, nos íbamos a jugar 21 allá y los fines de semana nos reuníamos con amigos a seguir jugando baloncesto. Mejor dicho, nosotros comíamos, desayunábamos, almorzábamos jugando baloncesto. Eh, y esa es la fiebre del baloncesto. No, muchas gracias a ti, Miguel, de acordarte de mí después de tanto tiempo que no sonaba, pues no se hablaba. Ya uno, como te digo, sigo el baloncesto todavía, pero ya de otra manera, ¿no? Ya como hincha, como amante del baloncesto, pues no sé, y ya una entrevista personal, y uno después de hace tanto tiempo que yo no, no figuraba ni se hablaba. Bueno, mucha gente me decía, no, Jorge, tú eres el de la marca nacional. Y yo, sí, 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 ya, pero ya, solamente así.